¿Cómo están? Espero que estén bien, atravesando este periodo de distanciamiento social de la mejor manera posible y cuidándose mucho. Hoy nos toca repasar un periodo de la historia que tiene que ver con una serie de reformas establecidas por nuevos gobernantes en el trono español. Recuerden ustedes que los Austrias habían quedado sin descendencia y debe, en principio, hacerse cargo del trono español una casa francesa, los Borbones, que van a notar aquello que ya habíamos hablado, de que el sistema colonial por un lado era muy lento y por el otro era muy oneroso, es decir, muy caro. Y que en tal sentido estaba perdiéndose la batalla contra el contrabando. Recordemos que los ingleses y Estados Unidos está ya haciendo mella en los puertos americanos, muy fundamentalmente en Buenos Aires. Los ingleses tienen una alta red de contrabando que provee al interior de nuestro país de productos manufacturados ingleses a menor costo que los españoles y a mayor costo que las burguesías locales. Por lo cual, los Borbones comienzan a establecer una serie de reformas apoyados en un sistema que ellos ya tenían, que es una manera, digámoslo así, de conceptualizar la gestión gubernamental, que es el despotismo ilustrado. La versión de los Borbones es tratar de fortalecer la figura del rey para poder hacer una serie de cambios muy importantes, y eso se logra a través de un mecanismo antiguo, que es volver a fortalecer el origen divino de los gobernantes a través de línea sanguínea. Esto quiere decir que en principio los gobernantes monárquicos eran elegidos por el mismísimo Dios a través de la sangre. Esto incluía dos cosas para tener en cuenta. La primera es que, bueno, evidentemente el poder no proviene del pueblo, sino del mismísimo Dios. Y la segunda es que si provenía del mismísimo Dios, evidentemente la Iglesia perdía poder o control por sobre los estados. Recuerden que para el periodo la Iglesia católica es muy fuerte. Tan fuerte es que ante las pujas entre Portugal y España para definir de quién eran las Indias, llamándolo América, y ante las posesiones coloniales de Portugal en África, es el Papa quien decide en definitiva, con el Tratado de Tordesillas, qué tierras corresponde a cada uno, con aquella línea imaginaria a 200 leguas de las Islas Azores. Por lo cual, en principio, la Iglesia iba a pasar a un segundo plano. ¿Por qué es importante esto? Bueno, en principio, porque una de las determinaciones que toman los Borbones, y que va a ser una de las primeras reformas en 1767, es la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas habían, como ya hemos visto, habían logrado una forma de administración bastante autónoma y autárquica del poder colonial, y de algún modo se habían convertido en un obstáculo para la corona, primero portuguesa, que no podía avanzar más hacia el oeste, como era de su gusto. Visto está en el mapa de la Argentina las zonas de las misiones jesuíticas, la provincia de Misiones por lo característico, tiene una forma determinada en donde, si uno analiza la forma de la provincia de Misiones, Brasil pudo seguir ingresando hacia el oeste, pero rodeando las misiones, no pudo penetrar las misiones jesuíticas. Y de eso se trata la película La Misión, de la puja entre Portugal y España por la administración de las misiones, que a España de algún modo lo ponía en apretos, porque no tenía poder la colonia sobre las misiones jesuíticas. En tal sentido, determina la expulsión de la Compañía de Jesús, de los jesuitas de América, con la resistencia heroica que vimos en la película.
Por otro lado, comienza a advertir que el contrabando es muy fuerte en la zona de Buenos Aires y que la administración desde Perú es muy difícil de manejar. Va a crear un virreinato nuevo, que va a ser el del Río de la Plata, con un virrey específicamente en nuestras tierras. Y esto se debió a varias causas, ¿no? La primera, como ya mencionamos, la imposibilidad de administrar una población creciente en Buenos Aires, pero con un virrey con poder de policía tan lejos como en Perú. Por otro lado, había una real amenaza desde la corona portuguesa. Recuerden que Brasil, el que luego será el Imperio del Brasil, es una dominación portuguesa y los portugueses amenazan cada vez más con llegar a Colonia del Sacramento, un puerto que está enfrente de Buenos Aires, en lo que hoy conocemos como Uruguay, de dominación española y que prontamente va a poder competir de igual a igual con ese puerto de gran calado. Por lo cual, para evitar esa situación, la corona pone un virrey directamente en Buenos Aires para poder controlar los dos lados de la orilla del Río de la Plata. Por otro lado, existía una también real amenaza inglesa en el sur. Los navíos ingleses ya están desde hace tiempo controlando la pesca a la altura de la Patagonia, del Océano Atlántico, y por tanto cualquier desembarco de los barcos ingleses en el territorio patagónico básicamente implicaba la pérdida de ese territorio para España, porque no tenía dominación sobre la misma. Recuerden que para entonces los pueblos originarios todavía son los amos y señores de aquella tierra. Por lo cual, insisto, el rey va a decidir el establecimiento de un virrey directamente en Buenos Aires, con la creación del Virreinato del Río de la Plata. Entre 1776 y 1778, que termina de aceitarse todo el tema virreinal en nuestras tierras. Por otro lado, otra reforma tiene que ver con el sistema de flotas de galeones, aquel sistema tan lento y tan oneroso que costaba mucho dinero para los americanos. Recuerden que los americanos pagaban muchísimo dinero por los tres impuestos que habíamos visto: la importación de productos manufacturados, la avería, la alcabala y el almojarifazgo, y por la lentitud que tenía este sistema cada 6 meses de ir todos juntos y volver todos juntos trayendo manufacturas y llevándose la materia prima. Para ello, el sistema de flotas y galeones va a ser reemplazado por el sistema de navíos de registro, que autorizaba la salida de navíos sueltos en el momento que quisieran, siempre y cuando se establecieran en un registro de la corona española. Esto iba a implicar que iban a partir con la bandera española, pero además iban a estar registrados en un registro de viajes, ¿no? De ida y vuelta, sabiendo qué llevaban y qué traían. Por otro lado, lo más dificultoso que fue hasta entonces para el comercio exterior, el monopolio que trababa esta cuestión de poder comerciar con otros y que tanto fortaleció el contrabando, va a desaparecer. Los Borbones van a establecer otro sistema, generando el reglamento para el libre comercio de España a Indias. Este reglamento permitía comerciar con cualquier parte del mundo, con cualquier potencia que tuviera manufacturas, no importara el barco qué bandera tenía, salvo que cada uno de los comerciantes debía dejar en puerto la mercadería a través de un comerciante español. Esto significó una gran problemática para los criollos, que como ya dijimos, dominaban la escena del contrabando. Los españoles dominaban el monopolio y los criollos habían logrado una red de contrabando, una situación paralela, digamos, al cual le sacaban mucho rédito, porque compraban a 20 algo que podían vender a 50 en el interior, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Córdoba, y para ello le sacaban bastante rédito. Tenían que competir todavía con las manufacturas locales, que estaban un poco más baratas aún, pero los productos ingleses eran de muy buena calidad. Ahora, haber virado hacia la libertad comercial implicó varias cosas. La primera es que los productos ingleses iban a llegar
mucho más baratos. Ante la posibilidad de ya no transformarse en un negocio ilícito, los productos comienzan a llegar en demasía, es decir, mucho más rápido, lo cual llenó los puertos americanos de manufacturas, pero con una disminución en el valor, por lo cual ya estábamos muy equiparaditos con los productos de las burguesías locales americanas del interior, en particular de nuestro territorio. Pero lo peor fue para las burguesías portuarias, esto es, los burgueses de Buenos Aires, que habían hecho grandes cantidades de dinero a través del contrabando, del comercio ilegal. Ahora les era legalizado ese comercio, es decir, podían comerciar con cualquier parte del mundo, pero les habían quitado las riendas de la economía americana, ya que, como dije recién, no podían, los comerciantes extranjeros no podían comercializar con otra persona que no fuera un español en el puerto. Y por tanto, esa red de comercio que habían logrado los americanos, los criollos, los de Buenos Aires, llamémosles así, ahora era cooptada por los comerciantes españoles, lo cual hizo que a estos, los burgueses de Buenos Aires, los enfureciera, porque imagínense que de buenas a primeras todo lo que ellos concentraban como comercio pasó a manos españolas. Podían comprarse los españoles, pero los españoles se quedaban con un numerito más, por lo cual esto encarecía para los criollos ese comercio. No es ni más ni menos que en ese justo momento en donde empieza a generarse un caldo de cultivo que va a terminar con la revolución a favor de la libertad comercial absoluta. Porque piensen que durante muchos años habían construido una red comercial muy importante y de golpe habían perdido total control sobre el comercio exterior e interior, porque ahora tenían que comprárselo más caro a los españoles para poder venderlo en el interior. De algún modo, las reformas borbónicas fueron uno de los caldos de cultivos primigenios de las revoluciones independentistas americanas, que es lo que nos centra con todas estas unidades que vamos a trabajar a partir de ahora. Piensen en aquella pregunta que hicimos hace un tiempo ya, que hablaba de la regulación de los términos geográficos de intercambio. Esto es, el monopolio de algún modo protegía a las burguesías del interior, porque los productos manufacturados que traía España a través de flotas y galeones y a través del monopolio eran carísimos y eran muy lentos, y por lo tanto, de algún modo, los comerciantes y burgueses de la industria artesanal americana todavía podían sobrevivir. El golpe importante se lo va a dar la libertad comercial, aunque van a poder sobrevivir algunos años más hasta que, ya veremos, la Revolución de Mayo establezca la libertad comercial total. En principio, analizar esto que vimos. Por un lado, los textos que tuvieron para trabajar. Por otro lado, el fin que vimos, la misión con respecto a cómo los estados comienzan a hacerse más fuertes, que la propia Iglesia Católica, que había tomado un rol fundamental en la colonia y que ahora ya, al parecer de los Borbones, no es necesario. Y por otro lado, una serie de reformas administrativas que son sumamente importantes, como digo, por generar, en este caso, un malestar en particular, de la libertad comercial, para con los burgueses de Buenos Aires, que prontamente van a empezar a tomar las decisiones para buscar la manera de lograr una verdadera independencia de algún modo. Bueno, nos quedaría una sola reforma por analizar, que es el sistema de ordenanzas, la ordenanza de la división territorial en provincias que se hizo de este virreinato de 1782, pero la verdad es que lo único que van a lograr es fomentar localismos, es decir, dividieron al territorio del virreinato de Río de la Plata en varias gobernaciones e intendencias, y lo que empezó a pasar es que el cabildo comenzó a hacerse muy fuerte, el cabildo de Luján, el cabildo de Buenos Aires, comenzó a tener un rol casi protagónico en la administración colonial, que pronto va a terminar de definir
a estos burgueses portuarios por generar un verdadero golpe a la administración colonial a través del cabildo. Bueno, pues bien, espero que lo hayan entendido, aguardamos cualquier consulta que tengan y nos vemos en la próxima.